Uno. Todo profesional. Bueno. Shanti, muchas gracias por permitirme esta entrevista nuevamente. Gracias a ti. Sabes que he estado pensando en un proverbio chino que había leído hace unos momentos. Y decía que si seguimos en el mismo camino, muy probablemente terminaremos a donde estamos yendo. Y creo que puede aplicar a toda situación. Entonces, qué mejor que hacer algo distinto en estos días. Mi pregunta sería, ¿qué te motivó a seguir este camino espiritual? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta que me hace regresar mucho en el pasado. Okay. Porque eso fue hace, ¿cuánto? Hace 25 o 26 años, 99 por ahí, 1999. No era nada particular, ningún evento, porque muchos empiezan el camino espiritual porque están sufriendo mucho, así como... ¿No fue tu caso? No fue mi caso. Tampoco puedo decir que estaba así, que feliz, que plenitud, porque sí entendía que no debe ser, o sea, mi pensamiento principal era eso, que no puede ser eso todo lo que hay. ¿No? Eso de ir al trabajo, de hacer las cosas, toda esa monotonía. O sea, yo no digo que está mal, ¿no? Pero yo sentía que debe haber algo más, ¿no? Y mi padre terrenal, gracias a él, o sea, creo que eso influyó mucho. O sea, gracias a él, en cierto sentido, empecé este camino porque él tenía una biblioteca muy grande, ¿no? Entonces había libros como Bhagavad Gita, Tao Te Ching, no recuerdo, bueno, había libros de taoísmo, de budismo, pero creo que la primera experiencia mística que tuve era con un libro de Hatha Yoga, que yo me acuerdo que era un libro delgadito así, chiquito, ¿no? Y había posturas, no sé qué. Y yo intenté hacer una de las meditaciones descritas en ese libro, que era solo acostarse sobre la espalda, cerrar los ojos y imaginar que estás volando en el cielo, así como una águila, ¿no? Oh. Y me sentí tan bien, estaba ahí volando, totalmente despreocupado. Entonces ahí me gustó mucho y de ahí yo empecé ya a buscar algún grupo, algo así, ¿no? O sea, empecé a leer mucho, ¿no? ¿Te interesaste en ese libro y ese camino? Sí, empecé a leer mucho, libros de taoísmo. Primero era un nivel un poco superficial, ¿no? Es como que no había profundidad, pero eso es lo que había, ¿no? Porque hay que entender que en esos tiempos pues no había tanta variedad como ahora. Ahora el problema es escoger, antes era el problema encontrar. ¿Y en Rusia cómo era la situación en ese tiempo? O sea, ya estábamos saliendo de esos tiempos soviéticos, pero todavía había cierta tensión ahí. Entonces, o sea, sí había tiendas, en Rusia se llaman tiendas esotéricas, ¿no? O sea, librerías. Hay librerías esotéricas y ahí vendían libros. Yo me acuerdo, mi papá, una vez me fui con él a Moscú, porque casi todo teníamos que ir a comprar a Moscú, porque yo donde vivía mi forma física, es una ciudad de 1 millón de habitantes, pero no había casi nada. O sea, no, para comprar guineo, que era una golosina así increíble en Rusia en aquel tiempo, era como que ¡wow! ¡Guineo! Tuvimos que ir a Moscú, estar en una cola unas 4 horas y luego llevarlo a mi ciudad, que son como 10 horas de viaje, 12 horas de viaje en el tren. Entonces, yo me acuerdo que me fui con mi papá a Moscú, ya, qué sé, 7 años, 8 años. Todavía no empezaba el camino. Entonces, él entró en una de esas librerías esotéricas y yo me quedé ahí sin saber qué hacer, me dormí ahí esperando.
Y me quedé como durmiendo y cuando abro los ojos, miro la mesa, él estaba escogiendo los libros, era una montaña así de libros, unos 30 libros. Ajá, entonces el vendedor igual estaba así, wow, yo le regalo encima esto, porque estaba así lesionado. O sea, mi papá sí gastaba mucho dinero, mi padre también gastaba mucho dinero en libros. Era una persona bastante Sí, intelectual. él leía mucho. O sea, no practicaba mucho en cuanto a la meditación, o sea, la práctica de por sí, pero sí he leído mucho. Bueno, sí también practicaba, pero no yo lo comparo con mi intensidad de la práctica. Entonces digo, así como de vez en cuando. Y pues de ahí me quedé sorprendido. Bueno, empecé a leer todos esos libros, que era imposible leer todo esto, pero los que más me llamaban la atención. Y ahí ya encontré un grupo de que ya tenían prácticas, ellos ya practicaban y con ellos ya empecé así poco a poco a encaminar. Entonces yo creo que la sensación más grande era que debe haber algo más allá. Eso siempre te Y eso es preguntabas lo que antes de esto. ajá, eso es lo que creo que me motivó, que debe haber algo más allá de este mundo material denso con sus problemas, sufrimientos, preocupaciones. Entonces, Pese a que tú tenías una vida normal, normal. normal. O sea, Sí, no era tanto iba sufrimiento. a escuela normal, leía mucho, pero yo leía mucho lo que se conoce como fantasía, El Señor de los Anillos, Ah, los elfos, los gnomos, no sé quién más hay, los orcos y todo eso. en Rusia es más común eso, esas Sí, es cosas. muy común. Ah, Ajá, ok. había mucho. O sea, yo podría en una noche acabar un libro entero. ¿En serio? Ajá, entonces yo a veces, en Rusia es más común usar las bañeras. Aquí es un poco, no todas las personas pueden darse el lujo de llenar la bañera y estar ahí echado, ¿no? Mm. Porque el gas, o sea, cuesta, ¿no? El agua de por sí, ¿no? En Rusia, en cambio, no costaba nada. O sea, tú podrías estar en una bañera con agua caliente todos los días, ¿no? El gas es más Es por económico tubería. por Entonces no es tubería. por... Y como Rusia es el mayor no es productor, mayor exportador, no costaba nada. En tiempos soviéticos todo costaba así, centavos, no sé, ya no me acuerdo, pero era todo muy barato. Entonces yo podría quedarme en esa bañera con el libro toda la noche y acabarlo de golpe. ¿Por qué bañera? No sé, más cómodo y nadie te distraía. Ajá. Entonces sí leía mucho, pero no puedo decir que leía literatura espiritual hasta que, claro, ya descubrí este camino y empecé a leer, tragar los libros ahí, uno, otro. Entonces sí era muy interesante, muy divertido todo ese conocimiento y me parecía que, no sé, era como alimento para el alma, ¿no? Algo que realmente te llenaba, ¿no? Sí, te nutría. Ajá, algo que realmente te nutría, es como que, wow, algo que sentías que es auténtico, verdadero. Ajá. Y en este camino que dices que encontraste luego un grupo, Ujú. ¿fue más por el lado que dices del taoísmo o fue por el hatha yoga? El grupo se llamaba, las clases se llamaba, o sea, el taller que me llamó atención. O sea, yo seguía leyendo, seguía practicando yo mismo, pero claro, siempre falta como una guía, un apoyo. No puedo decir que pedí que me mandó un maestro ni nada. Simplemente una vez viajando en el bus vi un rótulo, un anuncio que decía yoga taoísta. ¡Wow! Y yo digo, yoga y taoísta, o sea, esa combinación, qué raro, o sea, porque taoísmo es de por sí un movimiento, una dirección, una religión, ¿no? Si es que podemos llamarlo así. Pero yoga taoísta me llamó atención. Y ahí me fui y ahí encontré ese grupo y ahí me dieron libros, ya empecé a leer y profundizar, pero no era
taoísmo en el sentido estricto de esa palabra, era como una mezcla. Entonces ahí había de yoga, de taoísmo, de budismo, como una ensalada muy buena. Ajá, y de ahí pues ya me quedé con ese grupo. Igual seguía leyendo, seguía estudiando, seguía practicando. Y así pues ya 20, y ¿cuánto? 5 años, 25, ¿no? 26 ya, o 27 incluso, no sé. 1909, sí, por ahí, 26 sería, ¿no? O 27. Bueno, estoy muy mal en matemáticas, estoy malísimo. Soy más como mente más humanitaria que matemática. Ajá, entonces, eso. Entonces, ¿estuviste bastante tiempo en este grupo o todavía sigues ahí? No sigo, no sigo. O sea, luego de este grupo conocí a mi maestro espiritual. No hablo mucho de él porque él dijo que mejor como que no hablas mucho de mí, concéntrate en las enseñanzas, en dar las enseñanzas, pero las personas sí, siempre hay esa curiosidad, ¿no? Sí. Entonces sí, luego de ese grupo, que era un grupo pequeño en mi ciudad, llegué a una escuela espiritual, que era una escuela bastante, de un nivel bastante avanzado. Es decir, te podrían llevar a los estados con sus prácticas, a los estados superiores de la conciencia, ¿no? O sea, realmente te podrían llevar a lo que se conoce en budismo como nirvana, en el hinduismo como samadhi. Entonces, eso era real. O sea, los integrantes de ese grupo alcanzaban esos estados y podrían enseñarte cómo entrar en esos estados superiores. Y tenían una metodología del crecimiento espiritual que es muy importante. Es decir, tenían métodos que iban desde los métodos más sencillos a los métodos cada vez más avanzados. O sea, cada persona, dependiendo de su nivel, podría usar diferentes métodos, ¿no? Si recién empiezas, entonces coges esos métodos. Si ya eres un poco más avanzado, puedes coger estos que están en el medio. Y si ya eres iluminado casi, coges esos métodos que están al final, que nunca pasa, ¿no? Siempre es mejor empezar, incluso si eres ya un practicante avanzado, mejor empezar todo desde cero, porque tú mismo aprendes esos métodos y si aprendes esos métodos puedes enseñar esos métodos a los demás. Porque el camino espiritual no es solo aprender, es también ayudar a los demás. O sea, en ese proceso de ayudar, tú también te desarrollas, conoces a las personas y tú mejor asimilas lo que estás enseñando. Por eso dicen, la mejor manera de aprender es enseñar al otro, ¿no? Pero claro, no hay que caer, como ya hemos hablado, en esa ¿cómo llamarlo? En esa falacia, en esa ¿Engaño? Obsesión de tratar de enseñar al otro cuando apenas tú estás empezando el camino, porque todavía no tienes suficiente fuerza, sabiduría, profundidad de conocimiento. Entonces muchos recién ya leyeron un libro, sintieron, no sé, 10 segundos de paz mental, ya se lanzan a predicar, a enseñar a todo el mundo que no, que mira esto, tienes que hacer así, asá, y puf. Y yo era así igual, voy a dar clases. O sea, recién ni siquiera yo tenía estabilidad emocional, estabilidad meditativa, y ya quería dar las clases, ¿no? Y he sufrido mucho y creo que tal vez hice daño a alguien porque, claro, además eres joven, ¿no? O sea, nuestra sabiduría va creciendo a medida, o sea, no necesariamente con años las personas se vuelven más sabios. Eso es un mito. O sea, todo depende si tú entrenas la mente, si acumulas la sabiduría, desarrollas la sabiduría, cultivas la sabiduría, porque muchas personas toda su vida pasan y no cambian ni por un milímetro, ni una pizca, ¿no? Entonces, la edad no significa siempre la sabiduría, pero claro, mientras más años pasan, más experiencias tienes, más conocimiento puedes acumular, ¿no?
más práctica, también en la práctica descubres matices, entonces sí es muy útil, o sea, con años sí puedes volverte más sabio, ¿no? O sea, también tus estructuras cerebrales maduran más, ¿no? O sea, como que pierdes ese infantilismo, ves cómo es el mundo también, ¿no? Porque Tomas más conciencia, pero tomas más depende. conciencia que hay más personas que son diferentes, entonces muchos maestros espirituales empezaron a enseñar justamente. Buda, por ejemplo, se iluminó a los 35, ¿no? Recién. 35 años. Ajá. 35 años y recién ahí empezó yo diría que a los 24, pero enseñar, yo digo, no debería enseñar todavía en esa edad porque era me faltaba mucha experiencia de la vida, mucha sabiduría, conocer el mundo. Porque al final yo, que vivía en una ciudad pequeña, tampoco tuve una buena educación. O sea, sí tengo educación superior, pero no considero que yo era buen estudiante. Me parecía tan aburrido todo eso de matemáticas, de historia, de literatura. Lo único que me gustaba es la educación física. Eso sí, saltar, correr, eso sí, era ¿cómo es? Mi materia favorita. Pero matemáticas, qué aburrimiento, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, y luego cuando ya me gradué, yo siempre recuerdo la escuela como un infierno. O sea, lo siento mucho, pero para mí si es que tengo que encarnar, o sea, me espanta otra vez regresar a los estudios, a la escuela, porque es tan mental todo. O sea, falta vida, te llenan de puro conocimiento, o sea, de pura información, sin enseñarte realmente vivir, ¿no? Realmente ser buena persona también, ¿no? O sea, bueno, algo, pero por lo común solo conocimiento, ¿no? Y Un conocimiento súper vago. ¿De qué es a la veces vida? que ni siquiera te sirve. O sea, yo de lo que aprendí en la escuela, no sé qué usé. O sea, aritmética para pagar en la tienda. Claro que depende, ¿no? Si alguien ya trabaja como físico, o sea, sí puede servir, ¿no? O sea, no digo que es totalmente inútil, pero siento que en muchos casos sí se reduce solo a la información. Y desde el punto de vista del desarrollo del ser humano es mucho más importante desarrollar las capacidades, desarrollar, por ejemplo, el pensamiento crítico, tu capacidad de lógica, ¿no? De pensar, de conectar las cosas, de pensar de una forma reflexiva, porque la información, especialmente en este siglo informático, puedes conseguir en cuestión de segundos. Te metes en el Google, pones y ya te salió. Pero aprender a pensar de una forma crítica, aprender a unir las cosas, determinar, o sea, todos esos procesos mentales, eso es lo más importante, ¿no? Una de las cosas más importantes, no es todo, por supuesto. Y claro, también deben haber algo de meditación, no sé, de la naturaleza, de algo más vivo en la escuela. No solo estar así sentado, escuchando que la mayoría de cosas te pasan, ni siquiera te fijas en esos. Bueno, depende, ¿no? Depende. Yo sí era malo estudiante. O sea, sí me gradué todo, pero que me gustaba, no, para mí era infiel. En la universidad era un poco mejor, pero tampoco. Yo cuando me gradué, ya, libertad, por fin. Bueno, además estudiaba algo que no me gustaba, porque yo soy abogado, imagínate. O sea, no tiene ninguna conexión con lo espiritual, ¿no? O sea, una pequeña, ¿no? En cuanto a las leyes cósmicas, leyes divinas, sí hay una correlación con las leyes humanas. Algunas leyes humanas como que reproducen las leyes divinas ciertas, ¿no? Pero así como que para pasar 5 años estudiando esto es demasiado. Yo preferiría estudiar o teología o psicología
o las dos cosas a la vez, algo así. Psicología me gustaba mucho, yo quería ser psicólogo, pero bueno, acabé siendo abogado que nunca trabajó al final. Bueno, me estás diciendo también que es más importante estudiar las leyes divinas que tal vez las leyes humanas, ¿verdad? Las leyes humanas son cambiantes y depende mucho de quién cree esas leyes. Hay personas que usan esas leyes para manipular, para oprimir y así por el estilo. Y las leyes divinas te llevan a la eternidad. Las leyes humanas sí son importantes, pero para la existencia humana, ¿no? O sea, si no te proyectas, si no piensas seguir un camino espiritual, estudia las leyes humanas, pero si es que quieres ir más allá de esa existencia humana, en el sentido de tu desarrollo del alma, ¿no? No en el sentido de morir, porque luego nos van a malinterpretar. Entonces necesitas estudiar las leyes divinas, porque el mundo divino se guía por esas leyes, ¿no? La ley del karma, todo lo que está relacionado con la reencarnación, la ley de sinusoide, por ejemplo, eso no es muy conocido, es que tu camino siempre es una sinusoide, es como una ola, ¿no? Entonces subes, bajas, entonces cuando bajas siempre hay que subir un poquito más, o sea, nunca la bajada tiene que ser total, sino siempre hay que, o sea, sí me explico, ¿no? O sea, es así, subida, bajada, pero sí, en vez de bajar completamente al mismo nivel, bajas un poquito menos y subes un poquito más, igual vas a seguir bajando y subiendo, pero igual vas a seguir subiendo, como en resumen, ¿no? Para que haya una continuidad, ¿no? Que no sea brusco la bajada, la subida. Sí. O sea, siempre hay esas bajadas, por lo menos al inicio, ¿no? Luego te vuelves más estable y ya no es así nomás, ya no eres como un péndulo, ¿no? O sea, hoy siento paz, mañana siento frustración, en la mañana estoy de mal genio, al mediodía ya mejoré, así, ¿no? Como un péndulo. Obtienes la estabilidad emocional, ¿no? Y muchas personas tienen ese problema, que se levantan y están de tal mal genio, está como... Dices, Dios mío, ¿qué pasó? Estaban en un infierno mientras dormían. Bueno, desde el punto de vista de neurociencia, en la mañana tenemos un pico de, creo que es noradrenalina o algo así. ¿Cortisol tal vez? O cortisol, sí. Cortisol. Bueno, tú debes saber mejor que yo no soy muy experta en esos temas. No me interesa mucho porque yo creo que lo determinante es el alma, ¿no? O sea, tu estado del alma. Y puedes aprender a cambiar ese estado, eso se refleja en todos esos niveles de serotonina, de dopamina, de cortisol. Entonces yo más bien voy por este lado de cambiar el estado del alma y eso ya cambia la cantidad de serotonina, dopamina, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, muchas personas se despiertan y una de las tareas es aprender a estar bien, estar de buen ánimo todo el tiempo, ¿no? Que para muchos va a sonar como imposible, ¿no? ¿Cómo es posible? Especialmente, claro, en ese mundo tan caótico, pero el mundo siempre era caótico, ¿no? Es más, ahora muchas personas tienen mucho más tiempo para lo espiritual, ¿no? O sea, en vez de pasar lavando 3 horas los platos, los metes en lavaplatos, y puedes tenemos más comodidades. Más comodidades. Que incluso muchos nos han prometido que nos darían más plenitud, ¿no? Sí. Pero nos damos cuenta que a la final no es como que nos den, tal vez más vacío. O sea, te dan más tiempo, ¿no? Y de ahí puedes ver con qué te llenas ese tiempo, ¿no? Puedes llenarlo con algo vanidoso, no sé, pasar todo el tiempo viendo Netflix o clavado en la red social viendo cosas, o sea, sí hay cosas bonitas, ¿no? Pero también hay un montón de las cosas que solo es como una comida, ¿cómo decirlo? Dañada, ¿no? Con la que vas alimentándote, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. Y bueno, eso es reflejo de lo que está adentro. Lo que consumes afuera es el reflejo de lo que está adentro. Entonces, si
adentro hay pureza, si adentro hay paz, si adentro hay amor, aún no tan intenso, no tan manifestado, vas a buscar el contenido que te ayuda a cultivar más de esto, ¿no? Pero si adentro hay solo oscuridad, vas a buscar contenido que concuerda con tu oscuridad interior. ¿Me explico? Es como que coincide esa vibración, como ahora dicen, ¿no? Entonces, cambiando lo que consumes, puedes cambiar lo que está adentro. También cambiando lo que está adentro, vas a preferir otro tipo de contenido, ¿no? O sea, esos son procesos, ¿cómo es? Relacionados, ¿no? O sea, puedes ir por los dos lados, cambiándote adentro, ideal es hacer las dos cosas. Cambias por dentro y también cambias lo que consumes, ¿no? Porque al final es un alimento no material, todo lo que entra por las orejas, por los ojos, alimento material también, ¿no? Por eso Jesús dijo que no solo del pan vive el hombre, también por toda esa información, por todas esas impresiones que te llegan, ¿no? Entonces estás constantemente llenándote de diferente tipo de contenido, o sea, de diferente tipo de información, de diferente tipo de energías, de impresiones, y eso te forma como persona. Estás como que construyéndote a partir de esto, ¿no? O sea, influenciando en cómo eres, ¿no? Entonces, las personas que, por ejemplo, pasan viendo las películas de terror, eso es fuerte, es muy destructivo para el alma. El miedo es una de las emociones más destructivas, ¿no? O sea, y esas personas escogen voluntariamente llenarse del miedo, ¿no? O sea, sentir esas emociones. Bueno, eso es un tema aparte porque lo escogen, ¿no? Pero es curioso, ¿no? O sea, yo creo que una vez en mi vida, siendo adolescente, vi una de esas películas y luego no podía dormir un mes. O sea, bueno, no era película, eran libros, con esos cuentos de que la mancha negra corre por la pared, no sé qué, te agarra, no sé qué. Yo me acuerdo, tenía pesadillas un par de semanas. O sea, no podía dormir bien, me asustaba con todo eso. Es un impacto, especialmente si eres niño, ¿no? O niña. Y ahora los niños y niñas tienen un acceso al internet directamente. De hecho, caricaturas normales son así, o sea, son Claro. con una índole morbosamente oscura. Claro. Entonces, tiene un impacto fuerte en el alma. Entonces hay que, como que, yo no soy muy partidario de eso de prohibir, porque lo que prohíbes a veces atrae más a la persona, ¿no? Es un tema psicológico. Ajá, lo prohibido es como que, ay, ¿qué hay ahí? Entonces, si lo prohíben, hay algo más allá. Sino explicar y tratar de una manera suave, como que redirigir la atención de la persona, ¿no? O sea, si es posible disminuir la cantidad de ese contenido, ¿no? Porque si no hay, pues ya no hay, ¿no? O sea, si nadie hace ese tipo de películas, no hay donde verlos y la persona, o sea, no es una prohibición de que hay películas pero no puedes verlas, sino que no hay, porque no hay, nadie los hace, ¿no? No sé, de pronto también juegan algún papel en la evolución del ser humano, pero yo lo veo que es bastante destructivo, ¿no? Y todas otras películas, ¿no? Todo el tema de Hollywood, de explosiones, de cortar las cabezas, de que sale sangre. O sea, las personas normalizan la violencia. Y por eso cuando ven la violencia, ven lo que pasa en Gaza, en otros lugares, en Sudán, yo no sé, ahora hay tantos conflictos que uno pierde, ya no alcanza a abarcar todos, estar consciente de todos, ¿no? Ya no, bueno, ya están matando, están cortando, porque se normaliza la violencia, se normaliza la actitud hacia la violencia como algo normal, algo de lo que incluso puedes reírte.
Esa película de ese señor con una mascarilla roja, no sé qué, con una espada que va cortando a la gente, matando a la gente y todo con chistes, ja, 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 bu, bu, bu. O sea, ¿qué ejemplo esto deja en la mente de las personas? Que la violencia a veces puede ser divertida, ¿no? Que es un chiste, no pasa nada, ¿no? Y las almas jóvenes que todavía no tienen criterio, que son mayoría en la sociedad siempre, pues absorben esto, no lo normalizan y luego, ¿por qué nos sorprendemos que hay tantas pandillas si el crimen mismo está romantizado en las películas? O sea, es como, wow, eres bandido con pistola y todo así romántico, chicas, no sé qué, y policías te persiguen, pero... En la música también. En la música también, claro. Hay toda esa cultura oscura. Si conoces la división por 3 niveles, se llama cultura tamásica. Es una división por categorías en el hinduismo: tamásica, rajásica y sátvica. Ajá. Es una cultura tamásica o infernal, ¿no? Porque son emociones infernales. O sea, imagínate el nivel de la conciencia que debe tener una persona para poder matar al otro. O sea, yo no lo imagino, o sea, yo no puedo, o sea, por más que me obliguen y todo, no puedo, o sea, no soy capaz, ¿no? Pero para la mayoría, y también eso empieza con cómo tratamos a los animales, ¿no? O sea, muchas personas que luego se convierten en esos asesinos en serie empezaron en su juventud con ese maltrato de los animales. O sea, si ves que alguien disfruta maltratando a los animales, matando a los gatos, ahorcando a los gatos, y donde yo vivía pasaba esto, había un chico que atrapaba a los gatos y los ahorcaba, los colgaba. Así, bueno, en Rusia teníamos esos espacios subterráneos donde había tubería y todo, y ahí los ahorcaba, los colgaba, los torturaba. O sea, ya de ahí ya deben mirar bien a esa persona y a lo mejor brindarle ayuda psicológica, psiquiátrica, no sé. ¿No? O sea, de una manera suave, no así como, ay, eres malvado, vas al infierno, sino tratando de ayudar y ver qué es lo que pasa ahí en esa alma, ¿no? No haciendo lo mismo que hace esa persona, dañando, sino más bien dando soporte, ¿no? Sí, claro, Eso. dando soporte, y siempre hay que tratar a los demás con respeto, dentro de lo posible, con respeto y amor, ¿no? Porque el amor es lo que transforma, no esa actitud de que eres, no sé, malvado, te vas al infierno, no vales nada, eres un no sé qué. O sea, siempre con amor y con respeto, porque hay que entender que los delincuentes sí también son seres humanos. Eso va a sonar muy mal para muchos, porque yo veo que hay mucho eso de que, qué bien que les mataron, qué bien que los castigaron. Pero hay que entender que hay muchas diferentes situaciones en la vida de las personas, ¿no? Una niñez así, que tú caíste en una compañía equivocada y iban moldeando, o te quedaste sin padres, ¿no? O viviste siempre en una absoluta pobreza, ¿no? Y no había ni siquiera una opción, no había otra opción, ¿no? En un barrio así bien, donde solo había violencia, ¿no? O sea, a veces no viste más, no viste la paz, no la viste felicidad. ninguna alternativa. Ajá. Y ya estás condenado, la sociedad te condena y no te deja con esa condenación ni siquiera una opción de salir de esto. ¿Sí me explico? O sea, muchos a lo mejor quisieran ya salir de ese círculo destructivo, ¿no? Pero salen, no encuentran el trabajo porque son rechazadas por todas partes, tienen esa actitud del desprecio hacia ellos, ¿no? Y ahí podemos acordarnos de lo que dijo Jesús, ¿no? Que el que está sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, todos cometemos errores, algunos más grandes, otros más pequeños. Entonces, una persona desarrolla también la compasión y la comprensión.
Y siempre trato de ayudar. Bueno, a veces no hay cómo, ¿no? O sea, a veces la persona ya no quiere que le ayuden, no quiere cambiar y no queda nada que a lo mejor aislarla de la sociedad para que no haga más daño, ¿no? También es una opción. O sea, no es blanco y negro, ¿no? O sea, hay cada caso particular, hay que ver qué es lo que está pasando, realmente trabajar con las personas, ayudar a las personas, mejorar la salud, la sociedad en cuanto a la salud, o sea, a los servicios de salud, que debería incluir ayuda psicológica, que debería incluir ayuda psiquiátrica, ¿no? Ahí nosotros en vez de esto, ¿qué hacemos? Gastamos en pendejadas, en guerras, en matanzas, en la destrucción, en pelear entre nosotros, tener una armada de espías, de no sé qué, que cada país tiene esa armada gigante de espía, un pentágono, que lo único que hace es pensar en cómo destruir. Bueno, a veces piensan en cómo defenderse, ¿no? También, ¿no? Pero es toda una armada, y entonces en vez de vivir en armonía entre nosotros, entre países, entre diferentes gobiernos, nos malgastamos tantos recursos peleándonos entre nosotros, ¿no? Por creencias, por esto, por otro, creencias ideológicas. O sea, siempre somos como vecinos, ¿no? Vivimos en un solo edificio, pero en vez de colaborar entre nosotros, que es la belleza, ¿no? Yo vivo en un edificio y algo te pasa, viene el vecino, te ayuda, te brinda ayuda, al vecino algo pasa, tú vas, le rescatas, tú cuidas que no pasa nada con sus cosas, ¿no? Eso es lo que enseñó Jesús, que nadie mire solo por sus propias cosas, sino por las cosas de los demás. Entonces yo me preocupo por las cosas del vecino, el vecino se preocupa por mis cosas, nos ayudamos mutuamente, no sé, tenemos celebraciones y listo. Bueno, tal vez es una visión un poco utópica, ¿no? Un poco así idealista, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que apuntar, si no, bueno, vamos a acabar con el planeta, vamos a acabar con la Tierra. Y peor ahora que tenemos a disposición esas armas destructivas nucleares y a veces en manos de las personas que no tienen valor, o sea, valores, no tienen ética, no tienen la más mínima decencia incluso del ser humano. O sea, me refiero a esos políticos que ocupan, no quiero poner nombres, pero todos creo que saben de quiénes estoy hablando, no, que realmente no les importa a la gente. O sea, sí usan palabras bonitas, que vamos a restaurar democracia, que el régimen, que esto, que otro, pero al final solo cada uno persigue esos intereses geopolíticos, ¿no? O sea, quiero para mí, para mi país, para mi pueblo, pero hay solo una humanidad, ¿no? Hay solo una tierra. Si la destruimos, se acabó, no hay a dónde ir por el momento, ¿no? De pronto luego descubrimos a dónde ir, pero por el momento estamos aquí, ¿no? En nuestra casa. Entonces, eso. Yo no sé por qué pasamos a ese tema, pero bueno. Tiene que ver con el hilo de que tú decías que a veces no importa que tantas canas tengas, no significa que seas una persona sabia. Ah, sí, Ajá. sí, claro. Y me acuerdo justo una frase de Jesús que dice que, bueno, igual no tiene que ver, es creo un evangelio de Tomás, que dice que... Es muy bonito. Muchos piensan que si es apócrifo, es un evangelio apócrifo, que no es auténtico, pero es uno de los pocos evangelios que sí se demostró su autenticidad. O sea, el hecho que no está incluido en la Biblia no significa que es un evangelio falso, porque sí hay algunos evangelios apócrifos, por ejemplo el de Felipe, que fueron escritos hasta 300 y tal vez hasta 400 años después del Cristo, ¿no? O sea, muy antiguo ya, como que ya puede haber mucha tergiversación, pero el Evangelio de Tomás, si no me equivoco, son de las mismas fechas que los evangelios canónicos, ¿no? Que los evangelios incluidos en la Biblia.
Qué bueno saber, ese dato. Interrumpí. No, mucho mejor para tener en cuenta que, claro, lo que voy a decir también es importante de este evangelio que decía que que un anciano que un anciano en los últimos días no vacilará en preguntar a un niño de 7 días de nacido del porqué de la vida y vivirá y ambos serán uno solo. Eso es muy profundo, claro. Bueno, es muy profundo. Yo en algún momento, todo el Evangelio, digo, es muy profundo y en algún momento quisiera analizarlo, comentarlo, así como hago con Bhagavad Gita, como hicimos con Tao Te Ching, pero a veces yo empiezo a leer, es como que demasiado profundo, o sea, demasiado complejo para analizar. Y bueno, empecé a leer un poco y dije, no, todavía no estoy preparado para esto, está demasiado profundo. Y hay que estudiar el trasfondo de todos esos versículos, porque no es tan sencillo, hay un contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, muchos hablan de que ya se está cumpliéndose el Apocalipsis, ¿no? Que es el último libro de la Biblia, si no me equivoco. Sí. Y hay que entender que Apocalipsis describe de una manera metafórica lo que ya pasó. O sea, todo esto se habla de Roma, de lo que estaba pasando, y eso ya fue demostrado por los que estudian la Biblia, ¿no? Principalmente de los, no sé si llamarlos teólogos seculares, no cristianos, porque ellos siempre tienen prejuicio, ¿no? O sea, tienen inclinación hacia la dogma, ¿no? Tergiversan las cosas a su favor. Entonces se demostró que ya pasó, o sea, no describe las cosas en el futuro, sino describía las cosas que pasaban, ¿no? Y muchas personas ahora, ya unas teorías que puede pasar también, no descarto, ¿no? Pero es un poco como que están forzando un poco las cosas. Pero puede ser que también es una predicción. Yo no creo mucho en predicciones, porque el libre albedrío de por sí no permite que existan unas proyecciones precisas, porque tú siempre puedes escoger a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y para tener para predecir algo necesitas, si me explico, armar, o sea, que las cosas van a desarrollarse así, de forma mecánica predecible, ¿no? O sea, que no hay desviación, pero yo me levanto hoy y digo, no me voy a meditar, y ya la línea del tiempo cambia. Bueno, estoy exagerando, pero bueno, sí entiendes, ¿no? El efecto de mariposa, ¿no? Entonces, si una persona decide una cosa y toda la línea de la historia futura ya va cambiando, dependiendo del libre albedrío. O sea, sí se podría predecir más o menos algunas cosas, porque Dios tiene infinita sabiduría, entonces es como super mega el mejor computador que puede existir, la mejor inteligencia artificial. Entonces sí se puede predecir más o menos a ciertos eventos, y también se puede influenciar para que los eventos tomen cierto rumbo, ¿verdad? Entonces Dios puede influenciar en esto. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay libre albedrío. Y también es importante tener en cuenta, yo rechazo las predicciones, me parece es una destrucción muy nociva, porque las personas viven en el futuro en vez de vivir ahora mismo, ¿no? Disfrutar de este mismo momento. O sea, estar presentes en vez de proyectarse. O sea, sí, a veces es importante entender qué puede pasar, pero así que bestia, creer en esas predicciones y construir toda su vida alrededor de esto. Claro, ya ha pasado que han hecho predicciones que muchas personas han caído en estafas. Casi ninguna se cumplió, ¿no? ¿Cuántos había proyecciones que ya es el fin del mundo, o que la segunda venida del Cristo, o recién había ese señor en África que predijo, no sé si era un diluvio o algo así, o que venían extraterrestres, no sé, algo así.
Y luego tuve que cambiar y otra vez tuve que cambiar y luego creo que le metieron preso por la estafa porque con esas proyecciones, era eso de arrebatamiento creo Ah, el que arrebatamiento. es muy común en el cristianismo masivo, bueno, en algunos corrientes, que ya va a empezar el arrebatamiento, las personas empezaron a vender sus cosas, sus carros, sus casas, porque para qué no necesitan, ¿no? Entonces, no, ni siquiera vender, regalaban, no sé, me parece, vendían, regalaban, y al final luego, en todas las redes sociales grababan videos, ya me van a llevar, estoy feliz, y llegó el día de arrebatamiento, y como siempre no pasó nada. Y eso es un intento fallido número, no sé, 10.500 de predecir el arrebatamiento y las cosas por el estilo. Entonces la persona se emociona y luego tiene muchas expectativas y siempre cuando tienes muchas expectativas, la vida te enseña que mejor no tenerlas, ¿no? Porque luego llega la frustración, porque casi nunca se cumplen, ¿no? Entonces, yo simplemente estoy preparado para lo peor, pero esperando lo mejor, ¿no? Sin aferrarme a ese mejor, ¿no? O sea, si pasa, pasa, si no pasa, igual sigo viviendo, sigo disfrutando esa capacidad de adaptarte, ¿no? Qué linda esa parte que dices, la adaptabilidad, ¿no? A las circunstancias. Sí, o sea, es bueno hacer planes, pero no aferrarte a esos planes, entender que los planes se cambian todos los días, cada segundo. Los planes hay que cambiar y estar adaptado a esos cambios, ¿no? Entonces, es una capacidad que uno desarrolla, ¿no? Una actitud filosófica, por decirlo así, ¿no? Y la religión, hay que entender que la religión no es solo los ritos, no sé, oraciones o meditación, incluso eso también filosofía, porque filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? O de la sabiduría, amar sabiduría. Sofía es sabiduría y filo es amor, ¿no? Entonces, amor por sabiduría, y la sabiduría se fue predicada en prácticamente todos los movimientos religiosos. Jesús decía que tenemos que ser sabios como palomas, ¿no? Buda adoraba la sabiduría, dedicaba mucho tiempo en sus prédicas a la sabiduría. Krishna también hablaba de sabiduría. Todos los grandes maestros hablaban de sabiduría. Entonces, sabiduría, o sea, la religión no es solo esto, sino es algo mucho más completo, mucho más íntegro, ¿no? Incluye filosofía, y con esa actitud filosófica hacia las cosas, la vida se vuelve mucho más liviana, ¿no? Porque no tomas las cosas de una forma dramática o de una forma personal, ¿no? Entiendes que todo es transitorio, somos turistas aquí disfrutando de la existencia, entonces es muy bueno. O sea, hay una parte ¿cómo decirlo? Meditativa, o sea, aprender a regular tu estado emocional, ¿no? Bajar las revoluciones mentales, ¿no? Que no tengas esa mente que está constantemente así dando vueltas. Y estar más en paz, ¿no? Aprender a estar más en paz, más relajado, pero también hay una parte filosófica, ¿no? O sea, analizas qué es lo que pasó, por qué pasó, qué lección puedo sacar de esto, qué puedo aprender. Y entiendes también lo que enseña el budismo, la impermanencia de las cosas, ¿no? O sea, muchas personas se encuentran en una situación difícil y piensan que es para siempre. Pero en realidad es algo temporal. Siempre después de un atardecer hay un amanecer, ¿no? O sea, después de una noche oscura del alma siempre sale el sol, siempre hay luz, ¿no? O sea, y pensar que eso es lo único que hay, ese sufrimiento, es una equivocación, ¿no? Entonces eso. Esto que me has comentado me hace sentir que muchas personas viven muy rígidas. En su día a día tienen mucha rigidez, mucha dureza, como si fueran una especie de roca.
Y todo este tema de la espiritualidad, el de crecer como persona, la plenitud, es también como que te dicen, deja de ser tan duro, tan cerrado, tan una piedra, ¿no? O sea, dicen tan cuadrado. No seas tan cuadrado. Está. Una mosca. Ya, pensé que me estaban picando. Y así, es que sentía, o sea, me estaba presionando, pensé que me estaban tal vez algunos moscos pican, sí, puede ser. Ajá, bueno. Ajá. Entonces, qué mejor que invitar al público que ve esto a que se tome la vida un poco más ligera, ¿no? Sí, que sea no más... de una forma tan personal. Eso lo que dices es lo que dice Tao Te Ching. Ahí, bueno, y todos pueden ver en mi canal el análisis de Tao Te Ching, íbamos analizando capítulo por capítulo. Es muy bonito. Y Lao Tse, que es el filósofo, maestro, sabio, dice que el ser humano tiene que ser como un niño recién nacido. Cuando se vuelve tan tierno, bueno, ahí no recuerdo qué es lo que dice, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que seas más suave, más tierno, más armonioso, más perceptivo, más flexible, más adaptivo a lo que está pasando, ¿no? Y la otra comparación que da es que un árbol grande es cortado o se cae en la tormenta por ser grande, o sea, también se refiere al ego, ¿no? O es cortado por la hacha. En cambio, un árbol flexible, incluso con el viento fuerte, simplemente se dobla y regresa, se dobla y regresa, ¿no? Entonces se habla mucho de la flexibilidad de la mente, de la conciencia, del alma, o sea, y claro, perder en cierto sentido esa rigidez, ese dogmatismo, ¿no? Porque muchas personas se aferran tanto a sus dogmas, ¿no? Que es así, no hay otra, no puede haber. Y la espiritualidad del por sí es no dogmática, ¿no? Es aprender a respetar las creencias, las dogmas incluso esa actitud dogmática de los demás. A mí a veces me cuesta y las personas empiezan a escribir, no, la salvación es solo a través de Jesús, tienes que creer. Recién me escribió una chica, si no te vas al infierno, todos ustedes van al infierno. Y digo, Dios mío, por favor, por favor. O sea, a veces esas personas da impresión que quieren que vayamos al infierno todos los que no creemos lo que ellos creen. Incluso yo vi unos videos, es un chico que era un pastor y salió del cristianismo masivo y empezó a estudiar eso de yoga. Hola. Hola, quiere participar en la entrevista. También, aquí estamos todos invitados. Ajá, entonces, no importa si eres un perrito. Entonces empezó a estudiar eso de yoga y todo. ¿En serio? Salió del cristianismo masivo. Y él muestra los videos donde el pastor dice, esos infieles que no creen en Jesús el Cristo, o algo parecido, ¿no? Todos van en el infierno, todos van a quemarse ahí, y todos, ¡amén! O sea, Dios mío, o sea, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está amor? ¿Dónde está compasión? O sea, yo no me alegro si alguien está equivocado, si alguien está... Y en este caso es una equivocación según su percepción, ¿no? O sea, ellos tienen ese dogma, pero... ¿Quién sabe? Ni ellos mismos saben si es verdadero o no. Todo se basa en la creencia, ¿no? Entonces, me sorprende, o sea, y no solo a mí, sino a muchas personas, porque muchas personas empiezan a comentar, ¿y dónde está este amor cristiano que fue predicado por Jesús, ¿no? Claro. Que aceptar a los demás y ayudar a los demás. Y bueno, uno de los problemas muy grandes, yo quiero hacer un video sobre esto, es que en muchos casos el cristianismo masivo se basa en el Antiguo Testamento. Y es en el Antiguo Testamento, y se olvida de lo que decía Jesús, ¿no? Y es en el Antiguo Testamento donde hay muchas de esas cosas bastante fuertes, ¿no? Como hasta genocidios, ¿no? O sea, apedrear a esta persona, matar a esa persona,
que Dios es celoso, que Dios es, no sé, que Dios es, que va a quemar a todos en el infierno, algo así, ¿no? Hay muchas cosas muy fuertes. Entonces, claro, como para muchas personas toda la Biblia en su totalidad es algo infalible, sagrado, pues caen en esa equivocación de que todas las palabras que están ahí son una dogma. Pero hay muchas cosas que ellos no aplican, ¿no? O sea, por ejemplo, el hijo, no recuerdo exactamente, pero creo que un hijo desobediente tiene que ser apedreado. O sea, en el Antiguo Testamento dice que un hijo desobediente, tal vez hay otras condiciones que no recuerdo, tiene que ser apedreado. Ellos no aplican esto, no apedrean a su hijo, ¿no? Entonces, eso se conoce como cherry picking, ¿no? O sea, escogen escojo lo que me conviene y lo que no me conviene lo pongo a un lado, ¿no? O sea, lo que yo veo que a lo largo de toda la historia de la humanidad, o sea, desde que Jesús vino a este planeta, la humanidad en su gran mayoría se olvidó por completo de sus enseñanzas, que son enseñanzas de amor, de perdón, de compasión, de tolerancia. Tolerancia no me gusta no me gusta mucho esa frase, ese término, porque significa que yo no te acepto, simplemente tolero, o sea, aguanto lo que no me gusta, ¿no? Es como aceptación, ¿no? Aceptación, ayuda mutua. Y bueno, muchas otras cosas. Y hay que más guiarse por el espíritu de la enseñanza que por la palabra, porque la palabra te va a engañar. Y el espíritu es es el amor, es el perdón, es la compasión, es dejar al otro ser como es, ¿no? Tal vez no exactamente es lo que enseñó Jesús, la última parte, ¿no? Pero el amor implica esto, ¿no? El amor es aceptar al otro, entre otras cosas, ¿no? Cómo es, sin juzgarle, sin condenarle, sin mandarle al infierno si él no cree como tú crees. Sino, o sea, es una luz, una aceptación, ¿no? O sea, y esa aceptación, esa luz, esa actitud ayuda al otro a cambiar. Cuando atacas al otro, él se pone a la defensiva, ¿no? Entonces, atacar al otro es contraproducente, ¿no? O sea, tratar de inculcar al otro tus dogmas, tus creencias, atacándolo, diciendo, no, vas al infierno, es contraproducente, ¿no? O sea, y si los acepta por miedo. Y el miedo es una de las peores emociones, uno de los peores estados que no lleva a ninguna parte, ¿no? O sea, porque siempre crea tensión, ¿no? Me acuerdo, yo siempre recuerdo a ese chico que se convirtió en un ateo militante, o sea, ateo que realmente empezó a derrumbar todas las creencias y que yo no recuerdo el nombre, pero es muy famoso porque tiene un canal de YouTube con más de 3 millones de seguidores. O sea, él decía que yo varios años luchaba contra ese miedo que me inculcaron al infierno, ¿no? O sea, él estaba en un movimiento cristiano masivo y decía, yo ni dormía bien porque temía hacer cosas, ¿no? O sea, y si Dios por eso me manda al infierno, y si miro esa revista y por eso voy al infierno, y si esto, y si otro. Y luego ya dejó toda la religión, porque no puedes vivir así, no puedes vivir con un miedo constante, con esa tensión constante. Y él dejó y se convirtió en un ateo y ahora va por el mundo, o invita a las personas de derrumbe muchas creencias relacionadas con el cristianismo masivo, ¿no? Entonces,
podemos cometer errores, es parte del camino. Claro, hay errores muy graves, ¿no?, que llevan consecuencias muy graves, ¿no? No sé, robar, asesinar a alguien de una forma egoísta, de una forma interesada, ¿no?, por sus bienes. Esos errores llevan unas consecuencias muy graves. Pero nuevamente hay que acordarse lo que dijo Jesús. Nadie es libre de equivocaciones, ¿no? El que es libre de equivocaciones o del pecado, que tire la primera piedra. Eso te ayuda a ser más compasivo con otras personas, ¿no?, con sus errores también, ¿no? Entender que la naturaleza humana es frágil, pero esa fragilidad no es una excusa, es un reto para trabajar, ¿no? O sea, de esa naturaleza frágil tenemos que ir transformando esa naturaleza frágil en una naturaleza crística, ¿no? O sea, ser como Jesús. Y para muchos va a sonar como blasfemia eso, ¿cómo puede ser como Jesús? Pero en realidad sí es posible. Y mismo Jesús, bueno, no creo que es de la Biblia, sino algún evangelio apócrifo. En algún evangelio apócrifo dice que lo que yo hago, bueno, en el mismo evangelio. Sí, dice, de y hecho, lo sí. que yo hago, ustedes pueden hacer, ¿no? O sea, lo que yo soy, ustedes serán o pueden ser, ¿no? O sea, sí podemos lograr el mismo nivel de divinidad, del desarrollo de la conciencia y la unión con la fuente, con Dios, con Padre Celestial, Madre Divina, como quieran llamarlo, que es lo mismo, todo lo mismo. Igual muchos no van a estar de acuerdo, pero ya, ¿qué puedes hacer? Bueno, el que haya llegado a esta altura del podcast es porque ya sí, Claro. sí está de acuerdo. Sí están de acuerdo. Ya, claro, exacto. Los que llegan aquí ya van a estar de acuerdo con todos. Y los que no, ya se fueron en 5 minutos. Sí, ya nos comentaron ahí. Esos blasfemos van al infierno. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir contigo y con los demás también. Y creo que podemos ir culminando para que no sea tan larga esa conversación, y claro, podemos hacer otras charlas. Sí, estaría muy bien. Espero que las personas que disfruten de esto pues lo puedan aplicar a sus vidas, ¿no? Esa es la intención también de esto, de ayudar, dar un pequeño servicio a los demás. Y bueno, entonces hasta aquí quedamos y concluimos. Aquí está. Otro perito, otro participante. Él viene cuando ya se acaban los podcasts, así que ya es hora de irnos, ya vamos a disfrutar con él. Entonces, Shanti, muchísimas gracias por todo. Y espero verte en otro podcast. Muchas gracias. A todos los que llegaron hasta este momento, los más dedicados, y nos vemos en los siguientes videos. Paz y amor. Paz y amor.